El verbo. Buenos días, tardes, noches, mis hermanos. Depende de la hora en que me estén escuchando. Como dije en el anterior audio, hoy exploraremos el por qué Juan le adjudica a Cristo el término el verbo. Para entender esto, nos remontaremos al texto en el griego koiné, en donde el término utilizado es logos, el cual en la Reina Valera se traduce como el verbo. La traducción más específica para el término logos, según el contexto judío, es en realidad la palabra palabra. Así es, hermanos, el significado del término logos, según el contexto judío, es palabra. Ahora bien, tengamos en mente algo, y es que los judíos hablaban el arameo, y el común de la gente para la época de Juan no dominaban el hebreo, siendo este la lengua espiritual. Y por tanto en las sinagogas se leían los libros del Antiguo Testamento primero en hebreo y después en la traducción en arameo. A estas traducciones se les conoce con el nombre de Targum en singular y de Targumen en plural. Existen dos conocidos, el de Óncalos y el de Pseudo Jonatán. Y en estos era muy frecuente referirse a Dios cuando éste se expresaba al hombre con el término la palabra. Entonces, tenemos que la mente del judío tenía mucha familiaridad con el término la palabra para referirse a Dios. Un ejemplo lo tenemos en el relato del Génesis 3:8, cuando se dice que Dios se paseaba por el huerto. En el arameo se traduce que era la palabra de Dios la que se paseaba por el huerto. Y lo curioso era que ellos lo entendían como un hombre caminando por sus dos piernas. Esto se conoce como antropomorfismo. Otro ejemplo entre tantos lo tenemos cuando en el capítulo 19 del libro del Éxodo se nos muestra que Moisés sacó a su pueblo a encontrarse con Dios. En la traducción al arameo, establecida en el Targum de Pseudo Jonatán, se dice que Moisés sacó al pueblo a encontrarse con la palabra. De modo que los judíos entendían a Dios y a su palabra como una misma unidad. Si la palabra de Dios es lo que Dios habla, entonces ésta expresa lo que Dios es. Su corazón, su mente, su carácter, en fin, su ser. Entendiendo así esto como la palabra, como la imagen misma de la sustancia de Dios. Si Dios y su palabra son una misma unidad, entonces siempre están juntos. Donde está Dios, está su palabra, y donde está su palabra, está Él. Dios y su palabra son una misma unidad, y por tanto, desde que Dios ha existido, su palabra ha existido junto con Él. Y ya que Dios ha existido desde siempre, pues es eterno, su palabra ha existido también desde siempre, siendo coeterna con Él. Ahora, hermanos, es sabio discernir que si bien Dios y su palabra son una misma unidad, a la vez existe una distinción. Una forma más sencilla de entender esto es ilustrando la misma realidad en nosotros, los seres humanos. Nosotros estamos continuamente hablando, ya sea de forma física hacia afuera o de forma interna en nuestros pensamientos, lo que implica a su vez, pues, nuestra mente. Pero si bien nuestra mente, nuestros pensamientos forman parte esencial de nosotros como seres humanos, a la vez hay una distinción entre nosotros y ella, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra palabra. Obviamente, hay una gran distancia entre nosotros y Dios. Nuestra palabra, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro hablar, nuestra mente
es errática, es imperfecta y llena de pecado. En pocas palabras, nuestra palabra es como somos nosotros, siendo humana como somos nosotros de humanos, teniendo un comienzo en la existencia, así como nosotros tenemos un comienzo en la existencia, siendo generada por nosotros, ya sea consciente o inconscientemente, siendo engendrada por nosotros conforme a lo que somos nosotros. En contraposición, la palabra de Dios es inerrante, perfecta, llena de santidad, siendo como es Dios, siendo divina como Dios es divino, sin tener un comienzo en la existencia, como Dios no tiene comienzo en la existencia, siendo generada por Dios de forma plenamente consciente, ya que Dios es omnisciente, de forma infinita como Dios es infinito, con plenitud completa en sí misma como Dios es pleno y completo en sí mismo, con vida propia en sí misma como Dios tiene vida propia en sí mismo, con todas las cualidades que hacen que Dios sea Dios, incluyendo, lógicamente, ser creadora como Dios es creador, siendo engendrada por Dios conforme a lo que Dios es, siendo el agente creador de cuanto haya sido creado, por cuanto Dios todo lo hizo por su palabra, siendo esta misma, como ya lo hemos vislumbrado a través del presente audio, esencialmente inherente al ser de Dios. Podemos notar que entre Dios y su palabra hay una relación de engendrador y engendrado, donde el que engendra no puede ser engendrado. Por tanto, es el Padre en esta relación. Y el que es engendrado no puede engendrar al que lo engendra. Y por tanto es el Hijo, existiendo entre ambos una placentera, amorosa, contemplativa y exquisitamente gloriosa relación eterna de Padre e Hijo, siendo ambos plenamente Dios y el mismo Dios, siendo ambos conscientes de sí mismo y del otro, amándose como lo que son, Padre e Hijo, deleitándose el uno en el otro. Con lo expresado, hermanos, a través de este audio, es fácil notar cómo el término logos, es decir, la palabra, encierra en sí mismo las características que la Biblia muestra de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué la Reina Valera lo traduce como verbo? Porque, como hemos visto, la palabra tiene vida, está en acción, y el verbo es un término que ilustra esta realidad, la realidad de la palabra dinámica, la palabra en acción, dinamismo y acción, que es fácilmente inferida con el término logos o palabra en el tiempo de Juan, pero que para que nuestra cultura la entienda mejor, es más fácil inferirlo si se usa el término el verbo. Hermanos, Dios los bendiga y espero que con este audio sientan las ganas de escudriñar cada vez más las Escrituras con respecto a la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hermanos, veamos a Cristo, contemplemos su gloria, vayamos a Cristo, mis hermanos, santifiquémonos en su ser. Oh glorioso, gran yo soy, glorioso eterno, Hijo de Dios.